9:47. Vamos a conversar ahora con el doctor Javier Gamero Quinocita. Él es criminólogo, jurista, traductor jurídico peruano-suizo, también oficial retirado de la Policía Nacional del Perú. Su campo de especialización es la política criminal internacional. Es autor de varios trabajos de investigación, todos los cuales en realidad nosotros los vivimos no precisamente desde una perspectiva ni de especialistas ni de técnicos, sino de población asustada, de ciudadano preocupado. Imagínense, tráfico de cocaína y delincuencia organizada, la violencia política y los derechos humanos en el Perú, la corrupción como amenaza para la gobernabilidad en el Estado de Derecho moderno. Es un poco de los temas que él ha abordado. Es ahora director ejecutivo del Foro Reflexión Perú, capítulo Suiza, institución orientada a promover oportunidades desde Suiza para Perú a través de la cooperación internacional. Ha venido invitado para dictar una serie de conferencias en diferentes ciudades. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Estamos ante un campo verdaderamente tremendo que se ha extendido en toda América Latina. En algunos momentos el Perú se sentía que estaba un poco eximiéndose, pero todos esos problemas de política, de criminalidad internacional se han ido multiplicando y hoy día, la verdad, vivimos esto cotidianamente en casi todas las ciudades y en casi todos los ámbitos. Sin duda, preocuparse o pensar qué política se puede originar y hacer es ya de por sí toda una dificultad. ¿Cómo comenzar? Primero, a abordar el tema y en segundo lugar, a pensar pues en algunas fórmulas. Justamente estuve en una reunión hace unos días en la residencia de la Embajada del Perú y conversaba con una alta funcionaria alemana que trabaja en la cooperación suiza para el desarrollo y me indicaba que el gobierno de Suiza había determinado otorgar $5 millones a la Organización de los Estados Americanos para abordar el tema de programas de seguridad ciudadana, toda vez que el tema de la inseguridad ciudadana era un elemento esencial en la ingobernabilidad de todos estos países. Ya no se trata del cambio climático, de la lucha contra la pobreza, sino sencillamente atacar. Y focalizaba pues el caso de México, de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua y también estaba el Perú. Esto es un programa que se va a implementar, me imagino que tendrá sus procedimientos y va a ser con el nivel de la Organización de Estados Americanos y le da una dimensión de que esto es una política de Estado, una política macro y hay pues una preocupación también del gobierno suizo, de los gobiernos europeos, de ver cómo la criminalidad en estos últimos años ha ido increciendo en la región, no solamente en el Perú, sino en América Latina. Ahora, existen organismos y mecanismos internacionales, ¿no es cierto?, que hoy día que detectan muchos movimientos, en fin, tráficos de cocaína, ingresos, toda una serie de informaciones que se intercambian, que se están dando también a los países más amenazados. Por supuesto. ¿Cuán efectivo es todo eso? Lo que yo sí he percibido, una experiencia muy personal, soy miembro de la Sociedad Europea de Criminología y la Sociedad Internacional de Criminología. Asisto todos los años a distintos eventos en distintas universidades europeas, pero veo que hay una monopolización del conocimiento. Solamente van países desarrollados, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, Australia, y los países europeos. He visto muy poca presencia de países de América Latina. Jamás he visto a un representante del Perú, a un ministro del Interior del Perú, a un director general o de la Policía Nacional del Perú. Sencillamente no se ven. Y si son perdidos, soy peruano, pero soy peruano y suizo y me registran como suizo. Entonces sí, uno tiene la oportunidad de adquirir muchos libros, mucho material que tienen ciertos costos, es en idioma alemán, en idioma francés, en idioma inglés, pero estos conocimientos no se colectivizan en las regiones, en África, en América Latina. Y esto es algo que yo he podido observar y muchas veces yo soy una rareza que hace un peruano allí. Y claro, más causa asombro, tuve la suerte de estudiar en Suiza y manejo el lenguaje jurídico en alemán y muchas veces la gente no piensa que soy un peruano, pero es lo que yo intento a través de este foro Reflexión Perú, capítulo Suiza. He tenido contactos con los miembros del foro de Berna para las Ciencias Criminales, la Sociedad Europea de Criminología, por lo menos en la especialidad que yo tengo en este foro, que es el taller de investigación de seguridad y justicia criminal, ir vehiculando una serie de saberes, de reflexiones que puedan servir
para el Perú, una sociedad académica sin fines políticos, pero que vamos a abordar una serie de temas: inclusión social, el tema de economía verde, el tema de derechos humanos. Bueno, en mi caso es seguridad y justicia criminal. Uno de los problemas del crimen organizado en Latinoamérica es que se empieza a institucionalizar con similares características en distintos países y además que pueden depender de la misma fuente. Por ejemplo, el narcotráfico hace que tengamos una cadena de criminales que viene desde México hasta el Perú. Me imagino que los problemas en Europa, que también deben tener todavía problemas de seguridad ciudadana, son de otro tipo. América parece estarse consolidando como el continente donde operan esta criminalidad a través de las fronteras. ¿Cómo se combate eso? Porque si uno de los países no colabora, no hay mucho que hacer. Tiene que haber políticas transversales, horizontales. La justicia es global. Se decía antes que México se había colombianizado, hoy se dice que el Perú se está mexicanizando. Son adjetivos que pueden irritar a muchos técnicos y políticos, pero que metafóricamente van a ir dando. Y Europa ha trabajado mucho en la integración. La Unión Europea tiene 3 pilares fundamentales de su política comunitaria. La primera es la unidad monetaria, financiera y energética, aún con sus problemas de discusión del euro, pero hay una unidad, hay un consenso. El segundo pilar sería la política exterior de los países europeos y la defensa nacional europea, que tiene la OTAN. Y el tercer pilar es el de justicia y policía. Entonces, todas las policías, se ha creado Europol, Eurojust, una serie de mecanismos. Es un trabajo transversal, un trabajo colectivo, es un trabajo regional, continental. Ni siquiera ya ellos a veces confían en Interpol, que es el organismo internacional más grande de policía, sino que ellos también han creado su propio, en ese bloque político regional, han creado su propio fuero policial, que es Europol, y que entre ellos van a intercambiar información para protegerse, pues, de los ilegales, del tráfico de seres humanos. Unidad nacional policial. Exacto. Europea, ¿no? Unidad europea. Pero ha tocado usted el otro tema, que es el de la justicia, donde efectivamente también la penetración de la delincuencia y del narcotráfico es poderosísima, ¿no? Y ha pervertido en realidad los sistemas judiciales. Claro, cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de una intromisión en la política, en la economía, en los medios de la comunicación social. O sea, sí, los tentáculos están en toda la sociedad, ¿no? Entonces esto es todo un conjunto de cosas, pero sí, están en la administración, están en los medios de la comunicación, están en la vía política. Hoy se habla de los narcoparlamentarios o narcoalcaldes, se habla, bueno, sí, esto es parte del crimen organizado. Entonces, pero tienen que haber, pues, políticas, como yo le digo, estamos en el trasiego interdisciplinario. Tenemos que tener políticas multilaterales, interdisciplinarias, que focalicen las distintas aristas en un problema. No hay congreso al que yo asista sobre crimen organizado, sobre política criminal o de criminología, prevención y control de criminalidad, en donde no asistan profesionales de las distintas áreas. Usted tiene sociólogos, politólogos, psicólogos, policías, politólogos, y nadie es depositario de la verdad. Hoy en día se tiene que conjugar para hacer frente al crimen organizado. Tenemos que estar con las personas de las finanzas, tenemos que estar con los psicólogos. La psicología criminal juega un papel importante en el papel de prevención. Tiene que haber ese trabajo multidisciplinario, no se pueden encapsular. Las policías no pueden ser instituciones que viven en un apartheid, crean su propio fuero y todo es secreto, todo es reservado. No, tiene que trabajar con la sociedad civil, con el sector privado, con las autoridades políticas, pero la prensa también va a jugar un papel fundamental. El ingreso, entonces, en el caso peruano, sería en realidad estrechar mucho más las relaciones con Europa por un lado y aprovechar este punto de interés, sobre todo de Suiza, ¿no? Es lo que es el sueño que tengo yo y muchos profesionales y empresarios y artistas peruanos que hemos formado este foro, de querer poder nosotros vehicular, si se quiere, crear los vasos comunicantes, sin fines políticos, son fines académicos. Ayer justamente tenía una reunión en el CAE, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, y hemos conversado de las posibilidades de establecer un acuerdo de colaboración institucional para que toda esta diáspora peruana académica que se encuentra en Europa pueda venir y servir, dar algunas conferencias y poder compartir esto. El día jueves, creo, si no me equivoco, tengo que dictar una conferencia
a los alumnos del CAEN, pero pienso hacerlo en varias universidades privadas, del Estado, instituciones, y bueno, todos los que tengan a bien abrirnos las puertas a todos los peruanos que recibimos en Suiza. ¿Cómo pueden comunicarse con usted, don Javier Gamero? En la página web, poner Foro Reflexión Perú y va a salir toda nuestra institución, va a tener los datos, nuestra constitución, estatutos, quiénes somos los integrantes. Tenemos el presidente de nuestra institución, que es honorario, es el embajador del Perú, Luis Chuquiguara Shin, que también él es la persona que no tiene voz, pero no tiene voto, porque esta es una sociedad académica, es una diplomacia paralela, una diplomacia ciudadana, pero trabajamos con nuestro embajador en conjunto, siempre cualquier actividad. Y quiero hacer un anuncio muy importante que vamos a hacer acá. El 12 de noviembre vamos a realizar el primer coloquio de profesionales peruanos suizos residentes en Suiza, y lo vamos a hacer en el Foro Político del Gobierno Federal Suizo, el Perú rumbo al Bicentenario, y vamos a tocar temas importantes del Perú en la globalización, la nueva gerencia pública de producción de seguridad, el proceso de transición hacia la economía verde y la inclusión social, y estos resultados los vamos a extender al gobierno del Perú. Bueno, muchísimas gracias, doctor Javier Gamero. Y mucha suerte en sus eventos. Sumamente interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 9:59, nos vamos de frente a conversar con Carlos Villarreal. Está en la Dirincri, el caso Oropesa. Carlos, adelante, por favor.